Usted sabe que cada vez que traigo una palabra traigo preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la conciencia, verdad, que nosotros tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la conciencia? Quizás debiéramos de comenzar por definir conciencia. ¿Alguien me puede ayudar? Los eruditos en el lenguaje. Conciencia. Saber cuál es la realidad. ¿Con qué? Conciencia moral, conciencia de límites. ¿Sí? Porque aquí vamos a acotar a una cosa puntual, pero la palabra conciencia como tal. Con verdad. Sí, puede ser, no necesariamente. Tener conocimiento del bien y del mal. Tener una claridad. ¿Lo hizo conscientemente o inconscientemente? ¿Se acuerda usted de ese planteamiento? Pareciera que el inconsciente no tenía idea, no sabía. Era como una persona que no lograba darse cuenta de lo que estaba haciendo. Conocimiento inmediato de sus actos. Interesante. ¿Ya? Pienso y luego existo. Me recordó mi profesor de filosofía. Pongamos ese texto a la luz de la palabra. Fuimos creados antes de la fundación del mundo. Pienso y luego existo, existo y luego pienso. Interesante, ¿eh? Pero es bueno, ¿por qué? Porque el mundo tiene una mirada de las cosas, ¿cierto? Cierto. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la conciencia? Porque aquí hay un detalle. En el libro de Corintios específicamente, el apóstol Pablo hace mención en un momento determinado en la Santa Cena de quienes tienen que participar, y hablo del concepto Santa Cena por cómo está redactado ahí, quienes tienen que participar y cómo deben hacerlo al participar de la Santa Cena. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entiendo. Interesante. Gracias al aborte. Gracias al aborte. Ya. Entonces, la idea es, tenemos que trabajar si realmente estamos como despiertos a esta realidad. Ahí me calza como bien. Entonces, la pregunta es, el apóstol Pablo manifiesta, ¿verdad?, lo importante que es la Santa Cena o la Cena del Señor. O para nosotros la Cena de Shabbat, ¿verdad? Y cuando participamos de esta, dice, no lo hagan como algunos, ¿verdad?, que lo hacen en una inconsciencia, o sea, no teniendo claridad de lo que esto significa. Porque el que come pan y el que toma vino, come juicio para sí. Se está haciendo parte de el cuerpo. El que participa de la cena se hace parte del cuerpo, tiene una conciencia del cuerpo, de que no es solo. La comunión del Shabbat, el pan y el vino, tiene la particularidad de recordarnos que hubo uno que murió y que resucitó y que a través de ese uno todos nosotros somos uno. Porque participamos de ese cuerpo, entonces todos nosotros somos uno. Y entonces, como dice su palabra, así como yo y el Padre somos uno, ustedes y yo seamos uno. Entonces la definición, ¿verdad?, de Pablo y del mismo Señor con respecto a lo que es esta cena, tiene que ver con tener conciencia de que somos parte de un cuerpo. Que la iglesia no es el edificio, que la iglesia, perdón que use el concepto, ¿verdad?, que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros conforman el cuerpo, la comunidad. Somos parte de un cuerpo. Tenemos que tener esa conciencia muy clara.
Cuando nosotros tenemos conciencia que somos parte del cuerpo, aquí solamente hay una pequeña parte del cuerpo de Cristo, o del cuerpo del Mesías, o del cuerpo de Yeshua. Solo hay una pequeña parte. Solo hay una pequeña parte. Pero debemos tener conciencia de que el cuerpo está diseminado por todas partes del mundo. Que hay gente que hoy mismo está entregando su vida y muriendo en el Medio Oriente por causa, ¿verdad?, de la verdad y de entregar este mensaje, y que están dispuestos a pagar el precio, y son nuestros hermanos y son parte de este cuerpo, y ellos, ¿verdad?, están sufriendo y están dispuestos a pagar un precio altísimo por causa de la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Pero muchas veces nosotros no tenemos conciencia de que una parte del cuerpo está sufriendo por anunciar la fe, por despertar a otros en otro lugar. No tenemos conciencia que en la punta del cerro probablemente hay una congregación pequeñita donde se reúnen personas una vez a la semana y caminan 3 días todavía, o a lomo de burro, cruzando, ¿para qué? Para llegar a escuchar una palabra. Todavía existe eso. Que en nuestra Latinoamérica todavía hay lugares, ¿verdad?, que los jóvenes que vieron el video del campamento, ¿se acuerda de estas tribus que terminaron matando a los misioneros? En pleno siglo, no sé, que 17, 18, por ahí. 20, gracias. Pleno siglo 20. Y murieron. Los mataron. Porque hay culturas que desconocen completamente esto, y entonces cuando hay una parte del cuerpo que está dispuesto a ir, ¿verdad?, está dispuesto a sacrificar, pareciera que esta otra parte del cuerpo no se duele, o le da lo mismo, le da igual. Cuando yo mencioné, nos hemos alegrado, hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y yo decía, me van a perdonar los músicos, a lo mejor la canción no tiene ninguna gran estructura musicalmente hablando con respecto a la canción de Julio Melgar. Pero hemos sido bendecidos, trajo una luz al respecto, pero muchos de nosotros no tenemos conciencia de los días que está viviendo él hoy, y hemos sido beneficiados. Entonces no tenemos conciencia, no hemos despertado al dolor que él está viviendo, y él es parte del cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo del Mesías, es parte de nosotros. Y entonces, ¿verdad?, hace 3 semanas y 4 semanas atrás, Felipe acá estuvo compartiendo 2 mensajes que hablaban, los discípulos se aman. Y lo manifestó, colocó varias figuras, qué sé yo, importantes al respecto. Pero creo que el rango de amor siempre es más amplio de lo que nosotros muchas veces vemos. Pareciera que el Señor nos quiere llevar a una dimensión de amor, y me recuerdo la intercesión que se enseñó en el campamento. Que parece que no hay intercesión si no hay amor. Y cuando nace una intercesión correcta, nace por causa del amor. Y no porque me mandaron a interceder. Vengo acá, intercedo porque tengo conciencia del cuerpo, de la necesidad de la tierra, de la necesidad de esta ciudad. Y por amor a esa ciudad, por amor a eso, entonces levanto un clamor, levanto una oración que antes no había levantado. Entonces parece que el concepto de amor está directamente ligado a la palabra de tener conciencia del cuerpo. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, parece que tiene más conciencia de sí mismo que nosotros mismos de todo este cuerpo, con una inteligencia que el Padre nos ha dado. Por ejemplo, si alguna parte de nosotros se afecta, el resto del cuerpo también se afecta. Y todo el cuerpo camina mal cuando una parte del cuerpo se afecta. ¿O no, mi amado? ¿Verdad? Se afecta. Estuvimos ayer en una reunión hasta tarde, y luego de la reunión pasamos a ver en Santiago con mi esposa al pastor Héctor García, que más de alguna ocasión ha estado aquí, que ha compartido con nosotros los campamentos, ¿verdad? Y que tuvo un accidente que lamentablemente, ¿verdad?, lo dejó inmovilizado en su cama. Lucas me decía, papá, todo lo que se podría haber afectado en la rodilla, él se lo afectó. Meniscos, ligamentos, la tibia, todo aquí en la rodilla. Esto fue hace un mes. Y tiene como por lo menos para 6 meses y recién para 1 mes y medio más que lo operen.
todavía está inflamado el asunto, tiene 2 opiniones de médicos y está haciendo otra. Es terrible. Es terrible. O sea, él está viviendo el peor de sus días. Pero muchas veces ocurre que alguien de nosotros pueda estar viviendo el peor de sus días y que nosotros estemos en inconsciencia de qué tan grave es lo que está pasando esa persona. Que por muy pastor que sea, tiene necesidades, para de trabajar, le genera una carga, ¿verdad?, al pastor Héctor en Santiago, ¿verdad?, porque él ya no puede estar, pero también se la genera a su esposa y a 2 niños que tiene, y entonces se transforma en un caos. Entonces una parte del cuerpo se ha afectado, pero esa parte, por estar afectada esa parte del cuerpo, el resto del cuerpo no puede hacer nada. Trató de servirse una taza de té y de llevársela a la cama, y en el camino casi se le da vuelta la taza y se dio cuenta que él no podía hacer eso, aunque lo quisiera, aunque tuviera toda la voluntad del mundo, no lo podía hacer. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Desconocemos que en momentos como ese, la ayuda de una hermana o de un hermano podría ser fundamental para ayudar a vivir ese proceso. Porque no todos van a tener los recursos para contratar a alguien en la casa. No todos tienen los recursos. Sin embargo, ¿verdad?, podría alguien de la iglesia que muchas veces le sobra el tiempo decir, ¿sabe qué? Estoy hablando de Santiago. Pastor Héctor, no se preocupe, yo le vengo a cocinar hoy día. Yo le vengo a hacer aseo mañana porque su esposa trabaja y la vida en la casa continúa. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque el Señor es súper claro en la misma carta a los Corintios de cuál es la conciencia que nosotros tenemos que tener de las partes del cuerpo y de lo importante que es el amor en medio de todo este tiempo. Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, verso 22. Verso 22. Aunque el capítulo viene hablando y da muchas especificaciones, yo me quise detener en esta parte. Anteriormente estaba hablando de diferentes partes del cuerpo, pero aquí dice, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Al contrario, los miembros del cuerpo, mire, esto es muy curioso. Los miembros del cuerpo, ¿de cuál cuerpo? De este cuerpo. Dice, que parecen más débiles, son los que más se necesitan. Porque a veces uno mira su cuerpo y dice, bueno, ¿para qué me podría servir el dedo chico? Es como un estorbo de repente, no sé, es como que está ahí de más la cuestión. ¿O para qué me podrían servir las pestañas? O alguna parte del cuerpo, que por muy pequeño que se pueda ver, ¿para qué me tanta funcia con el tema de los ojos? O el mismo cuerpo, en algún momento determinado dice, esto es imprescindible, si está o no está, vamos a seguir funcionando igual. Entonces dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos, o sea, nosotros, está hablando de una realidad, que menos estimamos, son los que vestimos con más cuidado. Y luego dice, y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Y luego menciona y dice, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. O sea, está hablando de que hay partes del cuerpo que son más visibles, hay otras partes del cuerpo que no son tan visibles, que parece que le damos más importancia a algunos que no son tan necesarios, y a los que son necesarios no le hemos dado la importancia que se merecen. Y entonces en esta figura, ¿verdad?, o alegoría que hace el apóstol Pablo, menciona lo siguiente y dice, Dios, ¿verdad?, arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Es como aquellos, ¿verdad?, que pareciera que no cumplen ninguna labor importante, reciban más honor. Si uno quisiera traer este texto a la realidad en la misma escritura, es como
en dónde van a ser posicionados las diferentes partes del cuerpo que hoy día nosotros podríamos decir, como alguna vez escuchamos una predicación. Había una congregación en donde, no sé, había un equipo de liderazgo con capacidades visibles, buenos, qué sé yo, y todo lo demás, como a veces ocurre. Y entonces viene el Señor, esta es una historia vieja, y le habla a este pastor porque él tenía un reloj de oro escondido que le habían regalado, de oro macizo. Entonces viene el Señor y le dice, quiero que uses ese reloj y que lo uses cuando estés predicando. Y entonces el pastor, como no era ostentoso, dijo, pero ¿y para qué? No es necesario. ¿Qué va a usar algo así si no tiene sentido? Úsalo, y hasta que al final terminó usando. Pero lo usó y se abrotonó la camisa y se puso la chaqueta con el calor que hacía y todo, de tal manera que nadie se lo viera. Y entonces mientras él estaba predicando, el Señor le hablaba y le decía, muéstralo cuando estés muestra el reloj. ¿Pero para qué? Señor, si tú sabes que yo no soy así, ¿por qué tengo que...? Ahí en esa discusión interna y mostrando el reloj. Hasta que llegó un momento en donde ya finalmente fue tanto que mostró el reloj y comenzó a predicar. Terminó, se la voy a hacer corta la historia, terminó la palabra, terminó el culto, bajó del lugar donde estaba predicando, se acercaron algunos líderes y dijeron, lindo el reloj, pastor, ¿ah? ¿Y cómo lo obtuvo? Líderes de primera línea, de primera fila, qué sé yo, todo. Y se acercó una viejita, como alguna de estas viejitas que hay aquí en medio, y se acerca al pastor y le dice, pastor, le dice, qué lindo su reloj. No sabe cuánto me alegra y me bendice cómo el Señor le prospera, qué sé yo, todo lo demás. Y la viejita se fue, qué sé yo, todo lo demás. Y después el Señor, de toda esta situación que ocurrió, le dice, esta viejita, le dice, es de verdad. Pero los otros que están contigo, el reloj sacó el corazón de ellos. Porque muchas veces se juzga por lo que se ve. Esta viejita le dijo, ora por ti como tú no tienes idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no le damos valor a aquellos que de pronto vemos, piola así, como que nos matan una mosca, pero hay algunos que somos más visibles, que estamos siempre ahí al frente, qué sé yo, y no necesariamente eso significa que seamos los de mayor honor, porque Dios sabe cómo honrar y dignificar. Entonces Él está diciendo aquí, Dios arregló esto de tal manera, o el cuerpo de tal manera, que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo. Para que no haya desunión en el cuerpo. Y luego dice, sino que cada miembro del cuerpo se preocupen por los otros. Y hago alusión a lo siguiente, a lo que de alguna otra manera manifestaba Felipe hace alguna semana atrás. Si es importante el amor y que los discípulos se amen, es importante que nos preocupemos el uno por el otro. Amén. Pero aunque en estos últimos 8 años, 7, 8 años, hemos estado desarrollando una mentalidad real, concreta, con respecto a lo que es la familia, nosotros como familia, como parte del cuerpo, yo a veces me encuentro con actitudes o acciones que distan mucho de lo que está hablando la palabra. Porque podemos colocar en el grupo de WhatsApp, cuando piden la oración, amén, 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 amén. Y no está mal. Y no está mal. Que se sane, que se recupere, que el Señor tenga misericordia. Todos los buenos deseos que antes los colocábamos en las libretas, en las tarjetas de Navidad. Porque antes colocábamos la tarjeta de Navidad, todos esos deseos, ¿verdad? Que tengas un buen año, feliz Navidad, con toda tu familia. Nos acordábamos. Ahora lo colocamos en WhatsApp. Que te vaya bien, que esto, que aquí, que allá. Pero ¿sabe qué? Y para los que son parte de esta casa, si yo no hago el ejercicio de trasladarme a un hogar a ver una persona que está enferma,
estamos faltos. No estamos amando. Si solamente te da para mandar un mensaje por WhatsApp y no para separar de tu tiempo, apartarte para eso, ir a ver a alguien. Si no nace de tu corazón y estás esperando que el pastor te diga que vayas a ver a alguien, entonces estamos faltando al principio del amor. Si vamos a entrar, ¿me entiende?, en el verdadero discipulado, el verdadero discipulado cubrió necesidades. El verdadero discipulado, que en el caso del el buen samaritano, no solo se detuvo y atendió a la persona que había sido golpeada, sino que lo llevó a un lugar donde lo pudieron asistir y dejó plata pagada hasta cuando él volviera, por si se necesitaba algo. Entonces, cuando hay amor, amados, el amor es concreto. Y el Señor es súper claro, dice, para que haya unidad. Dejó esto arreglado de tal manera, dice, para que haya unidad. ¿Para qué? Dice, porque si cada miembro del cuerpo, ¿verdad?, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Dice, y si un miembro del cuerpo sufre, diga conmigo, sufre. A veces es bueno repetir. De pronto uno critica a los pastores que dicen, repita conmigo, pero a veces es bueno repetir, porque a veces no está colocando atención. Dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Pero aquí hay un detalle, pero si a usted no le está doliendo que alguien esté sufriendo, estamos mal. Porque hemos generado anticuerpos a la sensibilidad. Hemos generado anticuerpos a lo que Él está manifestando. O sea, finalmente no estamos siendo parte del cuerpo. Entonces dice, si uno sufre, todos los demás sufren. Y si un miembro recibe atención especial, diga conmigo, atención especial. Todos los demás comparten su alegría. O sea, si en algún momento determinado atendemos a alguien de una manera especial por A, B, C motivo, o sea, lo que menos tendría que ocurrir en medio de nosotros es celos. Claro. Sino que por el contrario, qué bueno, nos alegramos porque estás viviendo un tiempo bueno. Porque probablemente esa persona necesitaba más que usted. Pero necesitamos tener esta conciencia de cuerpo en medio de lo que significa entrar en un tiempo de discipulado. Porque más adelante vamos a ver otras etapas o otras caras de lo que es el discipulado. Son muchas, amados. Creo que nosotros ignorábamos muchas cosas que tienen que ver con el discipulado. Es como cuando a alguien le hacen un baby shower, entonces en los otros baby showers esa persona no aparece. Qué inconsecuente. O despedidas de soltero, no sé, de repente. ¿Cuál es la conciencia de cuerpo? Porque qué genial que estén con uno cuando uno está viviendo eso especial, ¿verdad? Es genial, es rico. ¿Alguien lo ha disfrutado, que le hagan algo especial, una sorpresa? Bueno, sé partícipe cuando le toque a otro igual, de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando ocurre eso, entonces algunos dicen, no, es que no voy a poder porque es que estoy cansada, es que trabajé, es que esto, es que A, es que B, es que C. No, amado. Somos parte de un cuerpo y el amor se manifiesta con hechos concretos. Y el Señor lo dice así. Dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. ¿Verdad? Si se preocupan por uno en forma especial, todos nos alegramos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro con su función particular. Cada uno cumple una función particular en medio de este cuerpo. Ninguno sobra, ninguno está de más, pero haga la parte que le corresponde. Y tenemos que vivir cohesionados. Para el tiempo de discipulado tenemos que vivir cohesionados. Tenemos que tener el corazón de que nos disipulen, porque también vamos a entrar en problemas. ¿Cuándo? Cuando de pronto te demos alguna instrucción y tú no quieras recibirla, no la quieras obedecer. Simplemente comiences a corcovear porque estás acostumbrado a ser independiente y a hacer lo que se te da la gana, ¿verdad? Y para donde amaneciste parado, partiste. Pero si vamos a ser discípulos del Señor, el Señor tiene una forma de funcionar. Es a través de su Espíritu y estamos para obedecerle, pero no obedecerle
a alguien, ¿verdad?, porque se le antojó algo, sino que vivir un discipulado de obediencia con respecto al propósito que Él tiene con nosotros, a un destino y a una conciencia de cuerpo. Y eso significa que ser discípulos significa que tenemos que aprender a morir, amados. A morir muchas veces a lo que nosotros queremos, a lo que a mí me gusta. ¿Será que de pronto, verdad, alguno podría pensar, oye, pero ¿cómo vamos a andar ahora a las paradas del pastor? O a las paradas del pastor Mauri, o a las paradas del pastor Carlos, o a las paradas de Felipe. No, ¿a las paradas de quién? Si finalmente lo único que estamos reproduciendo son principios del reino que están en la Escritura, no nos interesa a nosotros tener adeptos humanos. Amén. Que sigan al hombre, no. Cada vez que hay una instrucción tiene un principio bíblico, tiene un fundamento en la palabra. Lo que pasa es que parece que cuando comencemos el discipulado, y es un sentir que yo ya estoy viendo, muchos van a arrancar porque no van a aguantar la ajustada de cincha. Porque no les va a gustar que les corrijan. Por ejemplo, este lugar, todo este salón, ¿verdad?, tiene un propósito. Es un lugar en donde venimos a escuchar la palabra. Y para escuchar la palabra merece respeto. Los niños se van porque son un poco más inquietos, se atienden allá, se atienden acá, pero los que estamos aquí, amados, estamos para eso, no venimos a otra cosa. ¿Cierto? No venimos a otra cosa. Pero de pronto hay una epidemia urinaria y a todos se le ocurre ir al baño. Yo no sé, hasta en los colegios colocan restricciones para ir al baño. Probablemente alguna persona podría tener problemas, pero no creo que todos. Y entonces cuando estamos en el culto, en el tiempo de alabanza, venimos a eso, a alabar al Señor, a exaltar su nombre, a cantarle a Él. Él es el importante, no nosotros. Le venimos a darle gloria a Él. Y entonces el que toma un instrumento honra el nombre del Señor con el instrumento. Y el que canta, canta. Y el que aplaude, aplaude. Pero estamos todos en lo mismo y no en otra cosa. Pero hay cosas que nos desagradan. Y no es porque nosotros seamos jodidos. Nos desagradan. ¿Por qué? Porque resulta de que tenemos aquí la idea de lo que debiera de ser un culto para el Señor. Y cuando nos salimos de eso, cuando entra gente, sale gente, entra, usted va a ir a otros lugares y eso no se da. Usted va a una sinagoga y eso no se da. ¿Y por qué aquí se da? ¿Por qué nos permitimos tantas licencias? No estamos en cualquier parte, estamos en el templo del Señor, arrendado, como sea lo que usted quiera. Pero esta cuestión no es un salón cualquiera. Y si estamos aquí en este lugar, tenemos que honrar al Señor. Y esto obedece a un tiempo de discipulado, de ser discípulos. Amén. Estamos aquí. Solo si hubiera una necesidad extraordinaria, una cuestión que ya usted no se aguante, no sé, algún problema, alguna cuestión, entonces salga. Pero de lo contrario no, porque usted vino a esto. Ni siquiera las reuniones gubernamentales van a permitir algo así. Ni siquiera en esos lugares. Estamos delante del Señor, estamos en la casa del Señor, estamos en el lugar donde nos reunimos para adorar su nombre y no otra cosa. Y a veces, ¿verdad? No quiero decir que con esto que el día de mañana todos los hombres vengan con corbata y las mujeres con falda. Pero hay forma y forma de presentarnos en la casa del Señor. Y aunque estamos en un contexto, en una sociedad, ¿verdad?, que de alguna otra manera maneja algunos protocolos, no vamos a llegar con corbata, pero estamos delante de Él. Y aquí vienen los criterios de pronto. Dice, pero para mí esto es lo mejor que tengo. Bien, si es lo mejor, gloria a Dios. Si podría ser mejor, gloria a Dios también. Pero venimos a Él a honrar su nombre con lo mejor que tenemos. Con todo lo mejor que yo tengo. Con mi mejor canción, con mi mejor oración, con mi mejor gratitud, ¿verdad?, con las mejores palabras. Y el culto que discutíamos en esta semana con el pastor. Cuando él viene, yo soy su discípulo. Digo, yo quiero entenderlo bien. ¿Qué es lo que viene? Yo quiero tener la claridad. Me decía, el problema, hace rato que viene diciendo esto, entonces yo ahora lo volví a abordar. El problema, me decía, es que la iglesia gira en torno al culto. Ya le dije yo, entonces como soy literalista, entonces no hacemos culto. Y nos reunimos en las casas. O sí hacemos culto. ¿Cuál es? Entonces logré extraer cuál era la esencia. La iglesia no puede girar en torno a un culto de 3 o 4 horas. Tiene que girar en torno a un culto de 7 días. Cambia la cuestión. Y lo entendí
por fin lo entendí, porque yo pensaba, porque cuando él decía, no hemos vuelto cultos céntricos, ¿se acuerdan que lo tocamos en el campamento? Y no hemos vuelto, ya, pero ¿qué significa eso? Que no hay que hacer culto, que está mal hecho el culto, que hay que quitarle algo al culto, o que en el culto solo participan, como él me lo dijo, que en el culto solo participa el 20% y el 80% de la iglesia está ahí sentada escuchando. Aquí no hay un 20% siendo parte del culto. Decía, el 20%, la alabanza, el que coordina, el que ora, el que levanta la ofrenda, me decía, los que tocan, y ahí hay un 20%, y los que reciben a la gente, y el resto es el 80%. Y yo le decía, ¿y entonces qué hacemos? ¿Que todos los demás tengan una participación en el culto? No, no es eso, Juanjo, me decía. Entonces yo quería entender, porque quiero hacer las cosas bien, soy su discípulo. Él es mi padre espiritual y discipulador. Y yo le dije, yo quiero caminar correctamente, no me quiero equivocar. Entonces viene él y me dice, es que nuestro culto no es ese, nuestro culto es toda la semana. Y yo dije, gloria a Dios, dije, yo entendí. Nuestro culto comienza hoy y termina el próximo sábado. Entonces nuestro culto de honra y de adoración a Dios está en el cómo me comporto en la casa, en la mesa, en el trabajo. Yo le voy a dar culto de adoración y alabanza al Señor con la relación con mis compañeros, en cómo como comida. En si soy educado, le doy honra a Él. Estoy siendo un embajador, un representante de mi Dios, de mi Señor. En cómo hablo, si digo o no digo groserías, si hablo de buena forma o de mala forma, si soy altivo, si respondo mal, si soy orgulloso. Eso es rendirle culto a Dios todos los días. Entonces nosotros no somos discípulos para estar en un culto, somos discípulos todos los días de la semana y hemos de seguir el ejemplo de alguien en forma literal. Seguir su modelo, seguir su caminar, seguir sus pasos. Por eso Pablo en un momento determinado, él dice, oye, ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo, del Mesías. Pero entonces ellos tuvieron a alguien a quien imitar, a Pablo, a Saulo. Sean imitadores de mí, vean cómo lo hago. Y el discipulado no puede ser un discipulado en donde solamente usted reciba una información, una instrucción. El discipulado tiene como fundamento la relación. El aprender a relacionarnos. Y ahí estamos al debe. Porque como casa, si bien es cierto, en algún momento determinado tenemos que mirar a quién seguir. Pero como casa tenemos serios problemas en el relacionamiento. Porque tarde o temprano terminamos siendo selectivos. Y terminamos juntándonos siempre con los mismos y entonces discriminamos. Qué compleja esta cuestión, ¿verdad? Conciencia de cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. Si no tenemos eso metido en la cabeza, entonces jamás vamos a poder desarrollar un discipulado. Conciencia de cuerpo. Y estar dispuestos a obedecer al Señor cuando Él nos dé una instrucción a través de A, B, C, personas, líderes, pastores, quien sea. Pedro reciben una visión, ir a ver a un soldado romano. Pero la religión de Pedro decía que él no podía entrar en la casa de un inmundo. Pero el Señor le estaba hablando. Y el Señor le reafirma a través de la palabra y le muestra un lienzo y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y no está hablando de alimentación. Está hablando, ¿verdad?, de que aquel que no era judío era mirado con desdén, con desprecio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pedro ya había sido tratado por el Señor y se había convertido en un discípulo. Y como discípulo, un discípulo de Él que iba a obedecer las instrucciones del Señor. Porque muchas veces el Señor nos va a enviar a hacer cosas que no queremos. Amén. Como a mi esposa, el Señor se la trajo a esta tierra que ella nunca hubiese querido volver. Como algunos están en tierras que no quisieran estar, o están en trabajos donde no quisieran estar trabajando, o muchas veces viviendo un proceso de enfermedad que no quisieran vivir. Pero por alguna causa, en la soberanía de Dios, están viviendo un proceso en donde Dios quiere moler, quiere tratar su carácter, su persona. Y ahí tenemos la opción de pasar el proceso con Él o mirarlo desde lejos y sufrir más. Aprender a vivir los procesos con el Señor y entender que detrás de todo hay un proceso. Que un dolor de muela no es solo un dolor de muela. Que aparece algo de nosotros. Que el ser afectado a nuestro ojo no solamente es una enfermedad.
Sino que detrás de todo eso, mire, el diablo no tiene poder. Oiga, el diablo no tiene poder. Somos muchas veces nosotros mismos los que caminamos hacia la enfermedad, pero el diablo no tiene poder. Y como el diablo no tiene poder, nosotros debemos de lograr descubrir qué es lo que está pasando por causa de esa enfermedad. Algo Dios nos quiere decir. Podríamos haberle echado la culpa al perro que era pastor alemán. Podríamos echarle la culpa al diablo que hizo que el perro se cruzara para que tuviéramos el accidente. Pero ¿sabe qué? Dios tenía propósito. Lograr ver que detrás de todo lo que vivimos hay un propósito. De todo lo que vivimos hay un propósito. Que si de pronto hoy día Héctor García deprimido, triste, todo lo que usted quiera, me decía, pero me gustó esto, quiero aprender. ¿Por qué causa estoy viviendo esto? Quiero saber. Quiero tener la claridad y aprender de este proceso. Todos nosotros algún día, o algunos ya lo vivieron, van a tener que despedir a su mamá, a su papá, a su abuelo y a su abuela. Tenemos dos opciones. Es lícito llorar, es lícito que nos dé pena, pero lo más probable es que a lo mejor nos descontrolemos y no logremos ver lo que Dios quiere hacer en medio de ese lindo proceso que es la partida de un familiar querido a la presencia del Señor. Y digo lindo porque no quisiéramos, porque no nos preparamos para eso. Pero lo vamos a vivir. Y entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Despotricando al mundo entero? ¿O asumiendo que Dios es soberano y que si Él quiere sanar a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, la va a sanar? Y si no, no. Porque Él es Dios. No significa que no me vaya a dar pena, que me dé pena, lloraré un rato, pero tarde o temprano nuestros padres van a partir. No quisiéramos que estén siempre, toda la vida con nosotros, y lo van a estar, si ellos están en el Señor, vamos a estar juntos toda la eternidad. Pero la pasada por esta tierra es breve. Entonces, todo lo que vivimos tiene propósito. Y en medio de este cuerpo nosotros tenemos que tener la conciencia de lo que significa ser parte de este cuerpo. Mínimo de cualquier persona que tenga un llamado del Señor, y si es parte de este cuerpo, mínimo, ¿me entiende? Es preocuparse por los que están enfermos. Y no preocuparse en la mente, sino que preocuparse de ir a verlos. Eso hace rato que no lo veo. Son contadas con los dedos las personas que viven una vida práctica de conciencia del cuerpo. Ir a verlos con el corazón correcto, no ir a cagüinear, ir a verlos. Y en ese ir a verlo, 5 minutos de oración por la persona y una palabra de ánimo. Y bueno, vamos a pasar rápido este tema, qué sé yo, tranquilo. Estamos juntos en esto, estamos juntos. ¿A cuánto alguna vez le tendieron la mano? ¿A cuánto alguna vez le dieron un abrazo de ánimo y te sirvió? Si te sirvió, bueno, paga con lo mismo. Desarrolla la unidad del cuerpo con una conciencia real. Finalizo con lo siguiente. Romanos, el mismo apóstol Pablo, 12:15. El verso dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Yo me alegré porque Panchito se casó. Y el corazón del Pancho por él hubiese estado toda la iglesia en su matrimonio, todos. Pero a veces no se puede. Pero su corazón era ese. Entonces alguien podría decir, invitó a los más íntimos. Es obvio, pues sí. Va a invitar a los más íntimos, los que tienen una relación. Pero por él, el corazón de él era este, que todos estuvieran. Y algunos a última hora. Y alguien podría haber dicho, me invitó a última hora, no me tenía considerado. La mente, pues. La mente. ¿Cuál es el corazón? El ojo con el que estamos mirando. Déjese amar. Se casa el Carlos con la María Angélica. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Si no estamos en la lista, ¿nos vamos a enojar? ¿O nos vamos a alegrar porque los chiquillos están tomando la decisión como alguna vez la tomamos nosotros? Amén. Y si hay algo que queremos y anhelamos y deseamos que les vaya bien, y que les vaya bien, y que les vaya bien. Porque si les va mal, vamos a llorar con ellos, y no queremos eso. Queremos que les vaya bien.
Entonces también nosotros tenemos que aprender. Ya, hablamos del Carlos con la María Angélica. Y en octubre, la Gemima con el Fernando. Ahí el Fernando ahí está hablando. Todo cocoró porque también se va a casar. Dice, en algún momento nos van, y le hablaba a la gente, en algún momento nos van a tocar, en algún momento nos van a... Y también están felices. ¿Por qué? Porque tienen el proyecto de unirse en matrimonio en octubre. Y nosotros felices porque se van a casar. Pero algunos decían, la suerte este loco, ¿no? Llegó con un milagro. Yo llevo años en la iglesia y todavía no me toca nada. Tengo más años que él. Este miraba a la iglesia con desdén. Era un carretero. ¿Sí o no? Maldecía a los pastores. Me miró feo un montón de veces donde la hermana Janet. Y ahora llega, Dios hace un milagro. Lo salva después de un carrete. Lo salva. Nada que ver, pues se parece al que estaba al lado del Señor en el... ¿Cuál criminal así, verdad? Y viene, hoy mismo estarás con el reino y los demás. La vida que tuvo. Porque este sí que carreteó, la vida que tuvo. Y ahora el Señor lo salva. Y los amigos de él, y ahora ya va a ser el predicador, el lindo, el evangélico. Y además se lleva una doncella. Es el medio premio. Y uno, más de 15 años aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, pagando los diezmos, ofrendando, dando de todo, y todavía no me cae nada. ¿Sí o no? Pero pero a la palabra es real. La palabra dice lo siguiente: oye, y los que fueron contratados a última hora recibieron el mismo sueldo. Y probablemente alguna vez la gente dijo, yo nunca me voy a casar. ¿O no? Lo dijiste, ¿verdad? Pero el Señor es soberano. Y el texto es súper clave. Vivir este texto tiene que ser una realidad para nosotros. Entonces mi hermana hoy día tiene novio y las mujeres de aquí se alegran por ella. La felicitan, le traen regalos, le desean que le vaya bien, aunque no estén invitados. Ahí está. ¿Por qué? Porque tu alegría es mi alegría. Tu gozo es mi gozo. Y si el día de mañana tenía una pena, voy a llorar contigo. Pero eso es lo que no hacemos. Yo me acuerdo que antiguamente las personas que no tenían mucha conciencia de esta fe, se moría alguien y pedían permiso en el trabajo y estaban en el funeral. Hoy día la gente no le da valor a esto. Ni siquiera preguntan, porque antes de que el jefe le diga que no, me va a decir que no. Entonces, son profetas de ellos mismos. No creo que me dé permiso, así que no. Mejor no pido permiso porque me van a decir que no. Ni siquiera hacen el intento. Pero si somos parte de un cuerpo, de una familia, usted y yo debiéramos de estar ahí como sea. Un ratito que sea, pero estar. Si la mamá de Daniel ha estado grave, mínimo llamarlo por teléfono, ir a verlo, hermano, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque él es parte de la casa. Amén. Es parte de la familia. Conciencia de cuerpo. Llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. Amén. Muchas veces, le voy a colocar un ejemplo. Probablemente no lo veamos aquí predicar, no lo veamos, ¿verdad?, hacer cosas acá visibles, pero siempre ha estado dispuesto, y estoy hablando de Gonzalo. Él me ha dicho, yo lo molesto porque él me ha dicho, cuando necesite algo, llámeme. Y si yo puedo, voy a estar ahí. ¿Cree que alguna vez, la única vez que me dijo que no, estaba en Linares y no podía estar? Pero cada vez que algo pasa y necesitamos ayuda, él va, corre, llega, qué sé yo. El otro día fue a ver a mi esposa, la inyectó a la vena para que se le calmara un dolor que tenía y gracias a Dios pasó. Siempre su corazón está dispuesto. Conciencia de cuerpo. Se casa alguien, a lo mejor no tiene tantos recursos, podemos disponer de algo, aquí está, cuenta con esto, te ayudamos a adornar, a arreglar, no sé, te hacemos barras la primera noche, cualquier cosa, pero ahí estamos. ¿Sí o no, Pastor Carlito? ¿Animamos? ¿Sí o no, Pastor Mauricio? ¿Animamos? Animamos.
Cuando alguien está partiendo con un proyecto, emprendiendo un negocio, lo mismo. ¿Sabe qué? Nunca más compré huevos en el supermercado ni en ninguna parte. Nunca más. Soy un adicto a los huevos de mi hermano Mauricio Vistoso. Alguien podría decir, sí, pero están más caros, en otros lugares son más baratos. No me importa. Le pago y que quede ahí. En mi casa que quede la plata. Pero también el que me va a ofrecer el servicio, que me lo haga bien. Claro, claro. Huevo quebrado, huevo cambiado. De eso se trata. Porque cuando lo hacemos entre nosotros, mi hija está con el emprendimiento de pizza. Y ya de aquí a una semana más, pizza jueves y viernes, pizza para quien quiera pedir. No porque sea la hija del pastor, porque es un proyecto, es un negocio. Pero tenemos que apoyarnos entre nosotros. Porque si no, ¿cómo? Entre andar pagando una clase de guitarra allá afuera, le pagamos a nuestro hermano César que no haga una clase, si es que tiene tiempo, una clase particular de guitarra. Y se la pagamos, no le vamos a andar pidiendo rebaja cuando nos diga, no sé, pues, pucha, ¿y cuánto cobra y por qué tan caro? Ese dicho tiene que salir de usted, Pastor Mauri. La otra vez yo fui a comprar con él palta a un negocio y dijo, ¿a cómo están las paltas y por qué tan caras? Todavía no le dan ni el precio. Pero como talla está bueno, po. Pero una cosa que un hijo de Dios no tiene que andar haciendo es regateando precios. No, amado. Si le hacen un proyecto de construcción, tanto sale. Y no podría salir. No, que le cobre lo que le cobre. El Señor va a proveer. Estamos en la casa, somos familia. No porque seamos familia nos vamos a cobrar menos. Tampoco nos peguen el palo. Cobre lo que es justo. Conciencia de cuerpo. No se regala. Todas las cosas tienen un valor. Amén. Póngase de pie.